Necesito plasmar esto por escrito, antes de que mi propia mente me convenza de que todo fue una invención. Sucedió en diciembre del año pasado. Estaba de visita con mi tío en el norte de Minnesota, casi en la frontera con Canadá. Él es de esas personas que prefieren la más absoluta soledad. Vive en una cabaña en lo profundo del bosque, sin vecinos a kilómetros, rodeado únicamente de árboles y de lo que habita en ellos. A mí nunca me había importado visitarlo. De hecho, disfrutaba de la quietud del lugar. Pero después de aquella noche, dudo mucho que vuelva alguna vez. Fue la noche más gélida del año, con temperaturas que descendieron hasta los menos 34 grados. Mi tío había ido al pueblo a comprar provisiones, así que me quedé solo en la cabaña. Dentro, el ambiente era cálido, gracias al fuego que crepitaba en la chimenea, y yo estaba distraído mirando mi teléfono cuando escuché algo que estaba moviéndose afuera. No eran pasos, no, era más bien un sonido de algo que se arrastraba, lento, pausado, como si tuviera un propósito. Al principio pensé que era el viento jugando con las ramas, pero entonces llegó el golpe, no en la puerta principal, sino directamente en la ventana. Fueron 3 toques lentos, deliberados, que resonaron en el silencio. Me quedé petrificado. El vecino más cercano de mi tío vivía a varios kilómetros, y ninguna persona en su sano juicio estaría afuera con ese frío. El golpeteo se repitió, una vez más, con insistencia. A tientas, busqué mi linterna y la encendí, apuntando hacia la ventana, y eso es algo que ojalá nunca lo hubiera hecho. Había algo de pie, justo al borde de la arboleda. Era increíblemente alto, calculo que al menos 2,5 metros, pero con una figura esquelética, extremidades largas y huesudas. Su piel tenía un aspecto de estar terriblemente quemada por el frío, casi ennegrecida en algunas partes. Y sus ojos brillaban con una luz propia, como ascuas incandescentes en un fuego a punto de extinguirse. No reflejaban la luz de mi linterna, sino que emanaban su propio resplandor inquietante. Debería haber apartado la mirada, debería haber cerrado las cortinas de golpe, pero es que me quedé paralizado, observándolo fijamente, incapaz de respirar. Y entonces sonrió. Sus dientes eran innumerables, demasiado afilados, extendiéndose de una oreja a la otra en una mueca antinatural. Abrió la boca más de lo que cualquier otra mandíbula humana podría permitirse, revelando una oscuridad insondable. Y entonces habló. Déjame entrar. Salí corriendo. Agarré el rifle de mi tío que colgaba sobre la chimenea. Cerré la puerta con doble llave y me acurruqué en el rincón más alejado de la habitación, con el corazón latiéndome salvajemente en el pecho. El golpeteo en la ventana cesó, pero ahora podía escuchar un sonido escalofriante, algo rascando contra las paredes exteriores de la cabaña. Era un sonido lento, paciente, como si esa cosa tuviera todo el tiempo del mundo para esperar. Me quedé allí sentado durante lo que se sintieron como horas interminables, con el rifle temblándome en las manos. Cada ruido de la madera crujiendo bajo el peso de la nieve me hacía saltar. Finalmente, los faros del coche de mi tío iluminaron los árboles. En ese mismo instante, los horribles ruidos cesaron por completo. Él me encontró, pálido como un espectro, empapado en sudor, a pesar del frío, y aferrado al arma como si mi vida dependiera de ello. Le conté todo lo que había pasado. Él no dijo una sola palabra, solo asintió gravemente y revisó toda la cabaña, cada ventana, cada puerta. Cuando regresó a donde yo estaba, su rostro reflejaba una profunda inquietud. No hay huellas en la nieve, dijo en voz baja, casi inaudible. Absolutamente nada. Aquello era imposible. Yo lo había oído, lo había visto con mis propios ojos, pero al salir, la nieve inmaculada no mostraba ni una sola pisada. No había marcas en las paredes, ni siquiera un arañazo, solo la extensión blanca e impoluta y los árboles silenciosos, como si hubieran sido testigos mudos de algo terrible. Me fui a la mañana siguiente y no he vuelto desde entonces. Mi tío sigue viviendo allí, en esa cabaña solitaria en medio del bosque, pero me dijo algo justo antes de que me marchara.
una advertencia que se ha quedado grabada de a fuego en mi memoria. Si alguna vez vuelves a oírlo, me dijo con la mirada seria, no mires y hagas lo que hagas, por tu vida, nunca lo dejes entrar. No se lo había contado a nadie hasta ahora, pero sé perfectamente lo que vi aquella noche. Yo sé, con una certeza escalofriante, que esa cosa sigue ahí afuera, en la oscuridad del bosque, esperando. Primero lo primero. Esto me sucedió cuando tenía alrededor de 10 años. He vivido en Idaho toda mi vida y pasé mucho tiempo al aire libre o en la naturaleza cuando era niño. Mis abuelos me llevaban de camping y mi hermano mayor y yo siempre subíamos por cualquier sendero que encontrábamos para ver la puesta del sol. En una de esas ocasiones, algo aterrador ocurrió. Estábamos en un campamento que solo conozco como Warm River. El río allí nunca se congela. Y mi hermano y yo estábamos en nuestra caminata vespertina habitual. Había un viejo túnel perforado a través de la montaña en una parte del sendero, probablemente un antiguo túnel de tren, y estábamos caminando a través de él, cuando escuché algo que nunca olvidaré. Después de caminar probablemente 2/3 del camino a través del túnel, escuché un chillido terrible al final por el que entramos. El chillido no se parecía a nada que haya escuchado antes. Y es que he oído los gritos de animales en noches oscuras y ventosas. Incluso creo que he oído llamados de Bigfoot algunas veces, pero nunca el chillido metálico y chirriante que escuché ese día. El punto es que, fuera lo que fuese el sonido, no sonaba natural en absoluto. Probablemente salté medio metro en el aire cuando lo escuché, y mi hermano soltó algunas maldiciones antes de apurarme rápidamente hacia la salida del túnel. En ese punto mi hermano decidió que deberíamos seguir caminando y regresar después de que lo que sea que haya hecho el ruido, con suerte, se hubiera ido. No llevábamos armas de fuego con nosotros, así que mi hermano estaba bastante molesto. Pero él me aseguró que estaríamos bien e hicimos el camino de regreso sin incidentes. Sin embargo, yo no dormí nada aquella noche. Ya fuera la cosa que nos chilló, o solo mi imaginación, escuché cosas moviéndose alrededor del campamento toda la noche, así como susurros, resonando en la oscuridad fuera de la caravana. Desperté a mi hermano varias veces para que viera qué era, pero se negó cada vez que lo hacía, diciéndome que probablemente eran solo otros campistas que se quedaban despiertos hasta tarde divirtiéndose. El resto del viaje fue bastante normal. Empacamos al día siguiente y mi vida continuó como de costumbre. Estaba desconcertado, pero lo que sucedió lo atribuía a un evento inofensivo, que debía haber estado exagerando en retrospectiva. Unas semanas después fui a Pine Basin, un antiguo albergue de esquí que mi familia alquilaba cada año para las reuniones familiares. Allí jugaba con mis primos, siendo nuestras actividades favoritas los juegos nocturnos. Jugábamos al escondite, a un juego llamado Fantasmas en el Cementerio y a otros juegos familiares. En una ocasión, fui elegido para ser el buscador en un juego de escondite. Como era uno de los primos más jóvenes, me dieron una linterna como ventaja. Normalmente todos los primos más jóvenes se escondían cerca del albergue y los primos mayores se escondían en los árboles cercanos o en la base de la montaña cercana. Mientras buscaba cerca de la base de la montaña, escuché un silbido familiar, un poco más arriba. Sonaba como si alguien estuviera escondido muy arriba, cerca de un árbol conocido como el árbol de la ropa interior. Ya se pueden imaginar por qué. Así que comencé a subir hacia el silbido. A medida que me acercaba, sentí una sensación de inquietud en el estómago. Continué con cautela y me convencí de que estaría bien. Odiaba caminar solo por la noche, pero pensé que quien quiera que encontrara me acompañaría de vuelta al albergue. Al acercarme al árbol, noté que había un silencio sepulcral. Esto me alertó de que algo andaba muy mal, porque siempre se podía ir a los adultos divirtiéndose en el albergue.
Estaba ansioso por volver rápido, así que grité: «¡Te encontré, Scott!». Pensé que el silbido era de mi primo mayor. «Ya, baja conmigo». No obtuve respuesta, pero no planeaba esperar. Cuando comencé a bajar por el sendero, escuché una voz que decía: «Casi me atrapas». Así que corrí de vuelta para investigar. Iluminé las ramas del árbol con mi linterna y vi una monstruosidad que no era mi primo. Parecía una figura de palo mal dibujada, convertida en humano con su figura demacrada y ojos sin vida. Recuerdo que su rostro parecía como si la piel de su cabeza estuviera siendo tirada desde atrás. Tenía rasgos desgarrados y estirados. Tan pronto como vi la criatura, grité, dejé caer la linterna y corrí de vuelta al albergue. Durante toda la carrera me invadió un olor abrumador y pude oír a la cosa corriendo tras de mí. Al acercarme al campamento vi a algunas personas, mis primos, al pie de la montaña esperándome. Estaba llorando y temblando y me llevaron adentro. Le conté a mi padre lo que pasó, pero todos mis primos dijeron que no vieron nada siguiéndome. Los adultos nos mantuvieron adentro durante toda la noche y seguí escuchando sonidos que llegaban desde las montañas. Nunca volví a jugar juegos nocturnos con mis primos después de eso, y siempre tuve terror de que mis primos no escucharan mis advertencias. Desde esa noche siempre me he sentido incómodo en esas montañas. Solía ser muy religioso y pensé que era una especie de demonio tratando de matarme o algo así. Pero esas montañas nunca se han sentido igual después de aquel incidente. Durante años, mi esposa y yo vivimos la típica vida normal. Familia, casa en la ciudad, 2 perros, un gato. El sueño americano, dirían muchos. Pero la ciudad comenzó a cobrarnos un precio demasiado alto. El barrio se degradó, el crimen se disparó y nos encontramos desesperados por una vía de escape. Nuestra oportunidad llegó con una oferta de trabajo fuera del estado. Era un gran avance profesional, pero no queríamos mudarnos a otra urbe para enfrentarnos a los mismos problemas. Así que empezamos a buscar y encontramos una maravillosa comunidad de montaña, a 1 hora y media de mi nuevo empleo. Una casa estilo rancho fantástica, con un gran porche trasero, ventanas por todas partes y una extensión de terreno enorme. El patio trasero era una alfombra verde inmensa, atravesada por un arroyo que dividía la propiedad, y más allá, acres y acres de bosque denso e inexplorado. Era gigantesco. La casa duplicaba el tamaño de nuestra antigua vivienda en la ciudad. Estaba completamente renovada y, lo mejor de todo, no teníamos vecinos en kilómetros a la redonda. Un cambio radical de la vida urbana y por menos de la mitad de lo que pagábamos antes. La casa era una propiedad embargada. Cuando le preguntamos al agente inmobiliario sobre su historia, simplemente dijo que la antigua familia la había abandonado. No le dimos mucha importancia en ese momento. Los primeros 3 meses transcurrieron en una calma inquietante. Mientras nos adaptábamos a nuestra nueva vida, los niños se acostumbraban a su nueva escuela, a sus amigos, y nosotros nos maravillábamos con la amplitud de la casa y la propiedad en general. Pero entonces el clima cambió bruscamente. El otoño dio paso a un invierno gélido, y las cosas en la propiedad comenzaron a tornarse extrañas. Empezó con ruidos provenientes de la parte trasera, sonidos que al principio atribuíamos a la vida silvestre del bosque. Luego, las luces de movimiento alrededor de la casa comenzaron a activarse aleatoriamente, sin motivo. Una vez más, intentamos racionalizarlo. Estábamos en medio del bosque, ¿qué se podía esperar? Pero la noche pasada fue lo que cambió todo. Fue la noche más aterradora de mi vida. Uno de los perros estaba en la puerta trasera, gimoteando y arañando desesperadamente. Asumí que necesitaba salir, así que tomé mi linterna y abrí la puerta. Al instante,
una sensación helada me recorrió la espalda, una premonición visceral de que algo no estaba bien. El perro salió disparado hacia la parte trasera de la propiedad, gruñendo y mostrando los dientes de una manera que nunca antes había visto. Era una noche gélida, rozando los 0 grados centígrados, pero el animal se lanzó directamente al arroyo helado. Salió temblando por la otra orilla y desapareció corriendo en la mitad del bosque. Con la linterna rebotando torpemente en mi mano, corrí tras él, llamándolo a gritos. Llegué al arroyo y crucé el improvisado puente de troncos que había ahí, luchando por seguir su rastro. Podía escuchar sus gruñidos y ladridos aún a lo lejos, y me adentré más y más en el bosque, alejándome de la seguridad de mi hogar. Fue entonces cuando oí algo, un grito, un alarido que jamás había escuchado en mi vida. Era una mezcla horripilante de un lamento gutural y el chirrido agudo de metal contra metal. Se propagó como una onda de choque entre los árboles, helándome la sangre y paralizándome en seco. Mi perro regresó corriendo hacia mí, acurrucándose tembloroso detrás de mis piernas. Me giré y apenas pude distinguir el resplandor cálido de las luces de mi casa a mis espaldas, contrastando con la oscuridad fría e impenetrable que se extendía ante mí. Desesperado, moví el haz de mi linterna de un lado a otro, buscando la fuente de aquel sonido infernal, y entonces escuché algo aún más escalofriante. Rompiendo el silencio gélido del bosque, la voz de mi esposa flotó a mi alrededor. «Cariño», gritó la voz, clara como el agua. Me giré bruscamente y apenas pude distinguir su silueta segura detrás de nuestra casa, iluminada por la luz de las ventanas. Pero la voz volvió a llamarme. «Cariño, estoy aquí», resonó desde lo profundo del bosque, con una familiaridad escalofriante. Y entonces otra voz se unió al coro espectral, tan nítida como la anterior. Era la voz de mi padre, fallecido hace años. «Sal de aquí», me ordenó la voz, cargada de una autoridad que recordaba vívidamente. Volví a girar la linterna y esta vez, por una fracción de segundo, capté un brillo fugaz que se reflejaba en un par de ojos. La criatura estuvo en el haz de luz apenas un instante, pero fue suficiente para grabar su imagen en mi mente. Era alta, quizás casi 2 metros y de una palidez cenicienta enfermiza. Tenía dedos largos y huesudos que se aferraban al tronco de un pino como garras retorcidas, y luego desapareció en la oscuridad. Me di la vuelta y corrí hacia la casa con todas mis fuerzas. Tropecé y caí de bruces en el arroyo helado. El agua me caló hasta los huesos. Mi perro me sobrepasó, llegando al patio y subiendo al porche en un instante. Hundí mis manos en la orilla helada y fangosa, impulsándome hacia afuera sin atreverme a mirar atrás. Cuando finalmente alcancé el porche, me precipité al interior, cerrando la puerta con llave y echando el cerrojo. Esta noche, una creciente sensación de pavor se apodera de mí mientras el sol comienza a descender. Hemos metido a los perros dentro y no me he atrevido a mirar hacia el patio trasero. Pero mientras estoy aquí sentado, tecleando estas palabras una por una, las luces de movimiento del jardín trasero siguen encendiéndose. En la oscuridad hay algo que nos observa. ¿Qué creen que está sucediendo en esta cabaña, que acecha en la oscuridad llamando con voces familiares? Si te gustó estas 3 historias que acabo de contar, te agradecería que dejes un like a este video y puedas suscribirte a mi canal para que pueda seguir trayendo contenido de terror al igual que este. Aparte, en los comentarios pueden dejarme sus teorías acerca de estas historias. Y no se olviden también de dejarme sus experiencias para que las pueda contar en un siguiente video. Hasta luego.